Vamos a iniciar la grabación y voy a compartir pantalla. Bueno, Ahí está. ¿Ven bien ustedes? ¿Pueden ver bien? sí. Sí, Perfecto. Bueno, entonces acá leemos todo de nuevo, que es siloísmo en 1972, dice vocabulario, y dentro del vocabulario religión interior, especie de mística expuesta por Silo, que parte de la premisa de que no hay religión auténtica si hay opresión y que únicamente la religión cobra sentido humano y progresivo si lucha por la liberación del individuo y de todo el género humano. Perdón, ¿entró alguien? Disculpen, porque escuché un ruidito. A ver. Sí, hay alguien. No. estoy, estoy pensando que hay gente y no hay. Hay dos Nieves. Bueno, una cosa rara. Me multipliqué. por el documento que estás compartiendo, por eso apareces doble. Ah, gracias. Ya me había asustado. Dije, O me no sé si, desdoblé. no sé si es tu doble realmente, Me tu cuerpo desdoblé. energético. Sí, el doble energético, pero sin digamos, con autonomía. Sin intención, se fue solo. Bueno, entonces, dice, la religión interior es primordialmente iconoclasta y no admite los templos, los sacerdotes, los ritos, etc. La religión interior, y entonces a partir de acá es que no le pegamos una vuelta y me parecía digamos que es interesante todo esto que dice, ¿no? La religión interior puede efectivizarse únicamente desde una situación personal auténtica y esta es la del fracaso. El reconocimiento del fracaso, de las aspiraciones ilusorias, permite al hombre introducir un desvío hacia la trascendencia. No sé, si quieren conversamos un poquitito sobre esto, ¿les parece bien? Después volvemos, retomamos. Bueno, Ok. Entonces, lo que dice que puede efectivizarse esta religión interior es desde la situación personal y auténtica, que es el fracaso, ¿no? El tema del fracasar y reconocer el fracaso. ¿Y el fracaso de qué? De las aspiraciones ilusorias, eh, cuando uno parece ser que reconoce esto, nos permite introducirnos en un desvío hacia la trascendencia. Voy a volver acá. Ahí está. Dejo de compartir un minutito y volvemos a compartir en un ratito. Bueno, no sé si tienen eh, algún comentario para hacer sobre esto, alguna experiencia que quieran compartir. sí, yo quiero comentar Bien, con respecto al fracaso, que es la condición fundamental, condición de partida, y que implica un cambio de dirección, porque uno fracasa cuando comete el error de buscar fuera lo que está dentro. Uno nace con una búsqueda, pero, oye, uno se lía y empieza a buscar fuera. Toda la vida estás buscando fuera. Vas encontrando cosas y te va generando vacío. Hasta que te das cuenta que la búsqueda tiene que ser interior. Ahí es cuando registras el fracaso. Entonces, desde ahí se puede plantear la religión interior, la meditación trascendental. claro. Antonio, ¿cómo registraste ese fracaso?
Pues el fracaso por el registro posterior que te queda a conseguir o a no conseguir los objetivos, tanto físicos como no físicos. Te genera un vacío. Hay una especie de placer provisional y luego te genera un vacío, como una especie de agujero negro, que Muy lo que hace bueno. es chuparte la energía. Que aún, aunque uno está ya más o menos con las cosas claras, todavía hay cosillas que uno intenta encontrar, aún sabiendo que son ilusorias. Sí, Pero bueno, ahí está uno, es un camino de liberación, no de libertad, claro. poco a poco. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, un poco eso que dice Antonio, en mi caso es mi cuerpo que niega todo, empiezo a comer mal, a dormir mal, a, empiezo a como a ver un metabolismo en el cuerpo y como de rechazo, y ese es un fracaso para mí, porque no solamente las palabras también se posicionan para contestar mal cuando algo no me sale, los ensueños se rompen, otro ensueño, otro, y por ejemplo, con los años he descubierto los más tramposos, eh, ilusorio de los ensueños, ¿por qué uno fracasa? Claro, si uno no está atento, este, estar atento es muy lindo porque uno sabe que fracasó, pero como cuando empezamos a crecer y cosas que no conocemos, ¿no? Entonces ahora el fracaso, visto de afuera, es más fácil, porque yo puedo ver algo, puedo ver una opinión de alguien y ya fracasé. Entonces me agarro de ese afuera. Pero adentro no, adentro. Por eso Antonio me registró, me ayudó a registrar más fácil el fracaso. Aproveché porque dije, bueno, pero claro, cuando Antonio dice las cosas, él lo ve de esa manera, está muy bien, y yo lo veo de la negación, empiezo a las respuestas corporales, ¿no? La negación del cuerpo, o sea, dormir mal, bueno, todo, para mí el cuerpo es tan importante como la mente. Eso me pasa, bueno, eso tengo. Bueno, gracias. Gracias, Guille, gracias, Antonio. Hola, Beita. ¿Cómo estás? Qué bueno. Hola, Hola, ¿cómo ¿Cómo Bea. están? estás, querida? Buenas. Qué bueno que estés, Hola, Bea. que estés compartiendo hoy. Hola, Oscar, Rodrigo. Hola. sí, estamos con un... Bueno, puse el texto, no sé si tuviste posibilidad de verlo. Puse el texto, un pedacito de texto que nos había quedado sin intercambiar la semana pasada. Lo mandé por WhatsApp. Oscar, vos levantaste la mano, sí. Sí, sí. eh, este Antonio me gustó cómo describió su fracaso con esa sensación de vacío. Yo también lo iba a mencionar. Pero les comparto que aún en situaciones como de éxito, o sea, cuando tienes tu coche nuevo, cuando tienes tu casa, cuando tienes tu pareja, de todos modos, si uno tiene en la vista, la mirada afuera, una vez que lo obtienes, tienes la sensación de vacío. No sé si les haya pasado a ustedes. Y ahí uno siente que falta algo, ¿no? Pero cuando uno descubre que si uno comparte lo mejor que tiene, si no se queda en uno, si no se comparte con todos los demás, con los seres cercanos, con los amigos, es una sensación que perdura más agradable, ¿no? Desde luego, ver hacia adentro resulta más fácil cuando tenemos situaciones difíciles de fracaso, ¿no? Cuando la novia no me quiere, cuando me despiden del trabajo, es más fácil descubrir ese vacío. Pero a veces no es suficiente como para mirar hacia adentro y ver que no necesariamente las cosas están afuera, no están afuera, sino están adentro. Pero cuando vamos teniendo éxitos del sistema,
del sistema, si uno se observa bien, también queda esa sensación de vacío. Entonces no queda, lo mejor es recurrir hacia adentro, ¿no? Pensando en los principios, desde luego. Claro. Y eso lo digo como una experiencia personal. Entiendo. Sí, gracias. A ustedes, gracias. No sé si Edu, vos querés hacer algún comentario sobre esto. ¿Estás ahí, Edu? A ver. Sí. Especie de mística expuesta por sí, lo que parte de la premisa de que no hay religión auténtica, sí hay opresión. Que la única religión cobrada sentido, la liberación. ¿Estás leyendo? Sí, estoy leyendo. Ahí está. Porque, sí, te escucho. Porque, bueno, nada, empieza, digamos, por ahí, o sea, empieza como, primero por el ámbito que pone la religión. Por una cuestión social que pone la religión. Después dice, la religión interior es primordialmente iconoclasta. Bueno, o sea, esto está sencillo. La religión interior puede efectivizarse únicamente desde la situación personal auténtica y esta es de fracaso. Sí. O sea que por más que mi novio me quiera mucho, puede ser un total fracaso. Claro. En realidad, digamos, lo que sí me parece que si no se reconoce el sinsentido, y el sinsentido es una experiencia, digamos, si no se sale o si no se tiene una experiencia que dé sentido, y pareciera que una experiencia que da sentido es reconocer el fracaso. ¿Sentido a qué, Edu? Una experiencia que dé sentido a la vida. Digamos, de hecho recién acá nombraban, hay gente que se pone metas como tener un auto, una bonita pareja, cantidad de guita, y cuando consigue eso, tampoco satisface y eso deja el vacío por delante. Ahí es, digamos, los que yo entiendo, que una experiencia dadora de sentido es una experiencia que tiene que ser fundamentante, ¿no es cierto? Tiene que ser fundamentante porque, bueno, nada, uno se puede apoyar en esa experiencia para seguir adelante. De alguna forma el mensaje de alguna forma trata de eso, cómo ir del sin sentido al sentido. Entonces me parece que eso, que por más que consiga, digamos, por más que consiga lo ilusorio que aparte estaría bueno, qué sé yo, qué problema hay que conseguir lo ilusorio. El tema es que me dé cuenta de que es ilusorio. Claro. Pero por más que consiga, digamos, lo ilusorio, si no aparece, digamos, en alguien, en uno, esa experiencia dadora de sentido, no sé, es porque, digamos, una de las cosas pareciera ser que no se está reconociendo el fracaso. Eso me parece. Y después dice, el reconocimiento del fracaso de las aspiraciones ilusorias permite al hombre introducir un desvío hacia la trascendencia. Porque por lo menos, qué sé yo, por lo menos te saca de la afirmación, ¿no es cierto? Te pone en una situación de duda. Claro. Te cambia la cuestión. La trascendencia, por otra parte, está en el interior del ser humano. No como Dios agazapado, sino como aquello que da sentido a la vida. Te lo leo. Dice, la trascendencia, por otra parte, está en el interior del ser humano, no como un Dios agazapado, sino como aquello que da sentido a la vida y al universo. La religión... Sí, perdón. Sí, te escuchamos. No, bueno, eso decía, eso es. No había leído esto, esta vez no había leído esto, no me acordaba, pero me pareció eso, digamos, que si no se da, digamos, con una experiencia, la que sea dadora de sentido, y esta sea la que fundamente, digamos, la vida,
se está, digamos, en cualquiera, o sea, nada, tiene que, qué sé yo, y eso es muy personal, ¿no es cierto? Cada uno No, verá claro, qué cosa le da sentido a su vida. claro. Eso. A mí, gracias, Edu. No sé si, Beita, querés hacer algún comentario sobre lo que estamos conversando. ¿Bea? No, ¿No? por ahora no. Por ahora no. Bueno, dale, dale. Eh, sí, este tema del sentido de la existencia a mí me resuena que está ligado con el propósito, ¿no? Me resuena por ahí. Y sí, entiendo que tenés que tener alguna experiencia eh, trascendente, alguna experiencia que te conecte con el propósito y también que te permita ver cuál es la dirección de que hay que tomar como para continuar en hacia ese propósito, o con ese propósito te redireccionas. Y ahí hay un cambio, como decía Antonio, por lo menos estoy hablando de mi experiencia, hay un cambio porque es lo que de alguna manera te lleva, ¿no? Te direcciona. Y es cierto que hay momentos de mucha dificultad, mucha, todos sabemos eso, algunos eh, la estamos viviendo ahora, otros las habrán vivido en otro momento. Hay momentos de muchísima dificultad y esa misma dificultad te hace repensar sobre, sobre la dirección que vas llevando. eh, y bueno, y eso es lo que puedo decir de mí, ¿no? ¿Cuál es la dirección? Y a mí me llama la atención esto que dice que es lo que da sentido a la vida en general y al universo. O sea, como que uno está inmerso en un ámbito mayor que tiene una dirección y que la propia existencia también está como llevada por ese sentido y por esa dirección. No sé qué les resuena a ustedes, pero a mí me resuena eso, ¿no? Que si uno queda atrapado en los ensueños, que en general los ensueños, como decía Guille, tienen mucho que ver con el cuerpo, desde mi punto de vista, porque las primeras necesidades que tenemos son físicas. Entonces, si no está lo elemental que es comer, un techito, no sé si el auto, el auto pasa a ser como indispensable en un momento, pero no, claro, no, no es prioritario, pero, pero sí, como que el cuerpo es la primera barrera que nos pone, por lo menos es lo que he experimentado y a veces experimento, que nos pone las primeras ilusiones, ¿no? Eh, por esto del enamoramiento, bueno, pilas de cosas que nos van pasando, que nos van llevando por, por otros caminos. Y cuando todo eso se va vaciando, eh, ahí se produce entonces, en ese vaciamiento, en mi caso, se va produciendo también, que también el camino si vos no tenés el camino de sentido, tenés el camino de la muerte, ¿no? Que es otro que te pegas un susto terrible. La enfermedad y la muerte están ahí al acecho. Así que es interesante este tema del propósito trascendente de la propia existencia y poder encontrarlo para que las acciones y la vida misma vayan por ahí, ¿no? Y el día que
el cuerpo ya no esté, por lo menos que esas acciones sigan su efecto. Yo en ese sentido veo el propósito del maestro y la verdad es que digo, qué admirable, ¿no? Bueno, no mucho Perdón, más. Sí, una preguntita. ¿Estamos hablando de la religión interior? sí, estamos hablando de la religión interior que está dentro de los materiales, Beita, que estamos leyendo de la trascendencia. Ese. Es el segundo capítulo o el tercero, el tercero, creo. No me acuerdo si el segundo o el tercero. Y termina diciendo algo así el material. La religión interior presta especial importancia a la meditación trascendental como método de liberación interior. Y para los mentales esto debe ser mucho más claro, ¿no? Pregunto. Sí. Claro, Y de hecho, sí, yo establezco sí, sí. una relación ahí directa, que es lo que iba a comentar, ampliando un poco el tema del fracaso, Sí, para relacionarlo directamente con la meditación trascendental. sí. Me estoy trabajando en mejoramiento conductual. Entonces he elaborado como una cadena asociativa para llegar al fracaso. Y es la siguiente: carencia, núcleo de ensueño, compensación, fracaso y vacío. Entonces ahí es donde entra la meditación trascendental, o por lo menos yo lo veo así. Es decir, te ves frente a la cosa, por lo tanto te detectas. Y ahí puedes darte cuenta de las carencias, núcleo de sueño, cómo estás compensando y cómo se genera el fracaso. Y encontrar ese camino, ese propósito, que va más allá de eso, lo trasciende. Sí. Sí, sí, gracias. Sí, Oscar. Sí. Muy interesante lo que dice Antonio, pero en mi experiencia, yo cuando entro al movimiento ya no estaba la religión interior. No sé en qué contexto se dio, pero desde ese entonces, cuando empezábamos a hacer estructura y luego cuando nos íbamos a los retiros, ya revisábamos el ensueño, la atención y el núcleo del sueño. Lo que quiero decir es que la meditación trascendental nos pone más allá de eso, ahora que conozco la disciplina mental. Pero en aquel entonces que yo no conocía la disciplina mental, sino que únicamente nos dedicábamos a esos retiros, para mí quedó claro ese núcleo de ensueño y ese ensueño. Entonces yo quedé enamorado en aquel entonces con la atención. Y cuando salía a platicar afuera, bueno, pues aquí en confianza con ustedes, hasta eso me permitía ligar, ¿no? Cuando uno le platica a las mujeres, a las personas, cómo funciona esto de la atención y el ensueño, dices, ah, caray, es algo que no se conoce, que no se habla de eso en el sistema, pero te va ayudando a darle un poco de sentido a tu vida, va cambiando. Pero la meditación trascendental, o sea, la disciplina mental, ya es otra cosa. Ya yo la veo como esa posibilidad de ver esas estructuras, como tú decías hace rato, hay un sistema mayor. Y cuando dices un sistema mayor, a mí me queda claro. Si me lo hubieras dicho antes, no te entendería nada, pero ahorita sí. Porque ahora cuando pasas a la tercer cuaterna y ya entiendes lo que es la forma mental, y luego pasas a registrar lo que no es y lo que sí es, y cómo se complementan, es otra cosa. Pero eso no lo puedes platicar a quien no está metido en esto. Claro. No sé si me explique, pero Sí. sí, la medicina, la meditación trascendental nos pone en otro nivel, en otro nivel. Y yo no veo como el caminito, como lo dijo Antonio, lo voy a meditar para ver si es así, para ver si yo lo registro de esa manera, ¿no? En fin, bueno, les comparto esto. Gracias. Bueno, no, gracias a vos.
¿Alguien quiere hacer algún otro comentario, amigos? En el, Sí. no me acuerdo si fue en el capítulo anterior que leímos, que decía que la forma, digamos, de salir de lo ilusorio de las percepciones era atender, digamos, atender a lo percibido. Claro. Atender a lo percibido. Y de alguna forma ese darse, y este atender a lo percibido era, digamos, trascendente al objeto percibido. Más o menos, algo así era lo que ¿Querés que lo busquemos? Lo decía. tengo, No, lo vemos, no hace gracias. falta. No Sí, hace sí, falta. lo busco, Edu. Mira, a ver, es cuando dice el objeto de la meditación trascendental es primariamente no mundano, ¿eso? No. No, entonces, a ver, espérate. ¿Qué parte será? Porque era larguito ese. Bueno, hagamos una cosa. En todo caso, lo que podemos hacer es buscarlo. Porque hablábamos, acá dice, las cabezas científicas están en elevada proporción obturadas por el descubrimiento de las realidades trascendentales. Esto tampoco. Y por esto mismo no se vinculan a la mística. Eso no De es, todas ¿no? maneras, Sí, perdón. he encontrado aquí algo que pueda aclararlo. Sería el siguiente texto, que es la primera conferencia sobre meditación trascendental, las cuatro primeras frases, ahí lo deja más o menos claro. A ver. Dice, cualquier místico consultado nos dirá que la realidad es ilusoria, pero no sabrá explicarnos exactamente si se trata de la realidad de la cosa en sí o si es que la visión de la realidad es la que está distorsionada. Claro. Bueno, la realidad en sí, obviamente, desde mi punto de vista, está distorsionada. Primero por todas mis cuestiones físicas, ¿no? Como mis sentidos externos pueden observar, y los internos también, pueden observar esas realidades. Y después por las interpretaciones que me mando de, de las realidades. No sé si a eso te referías. Acá o sea, yo me refiero a lo que dice la religión interior presta especial importancia a la meditación trascendental como Sí. método de liberación interior. Lo que entiendo de esto es que las cosas son como son, pero para uno son como las ve. Claro. Y digamos, y en todo caso, se logra, digamos, acercarse a salir por lo menos de la ilusión en la medida en que se atiende a lo percibido. Entonces, este atender, acercarse al... Y aparte, digamos, me acuerdo también de algo que se había leído antes, que se decía que cuando uno, digamos, se va acercando a esos lugares, no me acuerdo las palabras, pero No, no importa. que no son la simple percepción, sino a lugares, digamos, donde a esenciales. De hecho, esos espacios eran, ¿cómo se llama? Esta memoria del orto. Te estamos grabando. No importa. No son, como se llama, no son subjetivos. O sea que uno digamos, va dando personalmente con espacios que son comunes, a los que llegan todos los que se ponen, digamos, a investigar o a meditar. Claro, que se ponen en esa situación. Gracias, Edu.
Un poco lo que dijiste al principio es un poco lo que se venía diciendo, que es como uno percibe la realidad, ¿no? No es como la percibe. Precisamente porque uno va contra la percepción, es que se da cuenta. No, lo anterior, lo que dijiste es al comienzo de lo que estabas expresando. En el capítulo anterior dice que la forma, digamos, de liberarse es precisamente atender a lo percibido y que el mecanismo que construye, digamos, el mecanismo de observar el objeto Sí. es trascendental, eso lo decía, y eso es lo que estaba buscando, pero bueno, me parece, ese Exacto. mecanismo es trascendental, o sea, el mecanismo del acto y el objeto, el acto es trascendental al objeto. ¿Por qué? Bueno, porque son aparte, son como los pedales de la bicicleta, cuando uno está arriba, el otro necesariamente tiene que estar abajo. Claro. No pueden estar los dos arriba, no pueden estar los dos abajo, porque si no, digamos, no producen nada. Claro. Entonces, esta posibilidad que hay de ir contra lo percibido, de atender lo percibido, de atender a la conciencia, eso es de alguna forma meditación, y es lo que me permite liberarme, o sea, salir de la ilusión de la percepción. Claro. Ese es uno de los actos de la conciencia, ¿no? El tema del observador que después se convierte en acto de conciencia también. Es así de complejo. Antonio, vos querías hacer un comentario. Sí, era dar una vuelta de tuerca a esto que estaba diciendo Edu, Sí, que comentaba que las cosas son como son. Y me da que no, me da que las cosas no son como son ni de lejos. Es decir, de entrada, la cosa ni siquiera es una cosa. La cosa es una cosa porque tú la estructuras como cosa, pero no es nada. Entonces, nada es nada y nosotros hacemos que las cosas sean lo que queremos que sean o como queremos que sean. Pero sí. si no, nada es nada. Todo es una especie de caldo. Discúlpame, si eso fuera así como vos decís, no podrías interesarte por nada. Las cosas, de hecho uno se interesa, yo qué sé, ahora no sé, quiero comer, entonces me interesa el plato, me interesa lo que voy a poner en el plato, me interesan los cubiertos. Y no me interesan las herramientas, porque ahora voy a comer, no voy a trabajar. Si todo fuera que yo lo pongo, que lo creo cuando lo pienso, no sé qué, no podría hacer nada. Sí, y de hecho, entonces, en principio, Eduardo, tampoco puedes hacer nada. Me explico. El simple hecho de comer lo tienes estructurado como cosa. Cuando eres un bebé, eso no tiene ni idea. Te pones a llorar y no sabes muy bien. El padre no sabe muy bien por qué está llorando. Y es que el chiquillo tiene hambre y no tiene estructurado lo que es el tema del hambre, comer y demás. Pues por eso te digo que todo es una construcción. Todo es una construcción que uno hace. estamos hablando de cosas, me parece que estamos hablando de cosas distintas. Yo no, está bien, no coincido con eso, pero no importa. Cada uno, no tengo cómo coincidir con eso. Claro, sí, no. Igual porque eso es lo que así que tu planteo es negador, digamos, de una realidad objetal. O sea, los objetos existen. Sí. Los objetos están fuera de mí, qué sé yo, digamos nada, me dirijo, voy, de hecho, habito un espacio, ahí está la pared, están las cosas. Si no, si todo estuviera dentro de mí, si todo, en vez de cuando quiero ir al baño me meto dentro de mi cabeza. Pero claro. Sí. No, pero quiero comentar algo. Sí, están digamos, no son puntos de vista encontrados. En realidad, si dos miramos una taza, nos ponemos de acuerdo de que es una taza. Ahora, esta es mía. Pero acá el punto es... Pará. Si estamos los dos mirando una taza, la taza está afuera. Necesariamente tiene que estar afuera. No, pero quiero terminar quiero redondear un poquito. No, es un segundo. Entonces, hay cosas en las que acordamos, es como universal, no importa si se llame taza o tazón en portugués, no importa.
lo que me parece que se está tratando de decir es que hay una realidad y que cada persona la estructura diferente. Son cosas distintas. Pero yo no... Entonces, Está sí, bien. perdón. Sí. Termino. Pero, a ver, lo que Sí. yo dije es, Sí. yo dije, las cosas son como son, atendiendo a que las cosas, primero que nada, están fuera de mí. Entonces, las cosas son como son. Ahora, yo, digamos, en la medida en que las observo, puedo ir completando, voy teniendo una mirada más completa de los objetos. Pero el objeto es como es. Y en todo caso, para mí será de acuerdo a necesidades, a condicionamientos, eso es otra historia. Y otra cosa es creer que, qué sé yo, que yo armo la realidad, no sé qué, no, yo no estoy entre los que creen que armo la realidad. Yo en todo caso la realidad la descubro, pero no la armo. Está. Creo que hablamos de lo mismo, pero desde No hablamos de lo mismo. desde distintos No hablamos de puntos lo vista. mismo, no hablamos de lo mismo. Porque No hablan de lo mismo. No hablamos de lo mismo, no hay forma que hablemos de lo mismo, estamos hablando de cosas distintas. O sea, estamos en espacios completamente distintos. Pareciera que hablamos de lo mismo, pero no. lo que quiero decir que cada uno está expresando sobre el mismo punto, está expresando distintas, ya se nos fue el tiempo, está expresando distintos puntos de vista sobre un mismo tema. Tampoco. Para mí, sí, porque Tampoco. para mí, No, bueno, no coincido. bueno, no importa, bueno, ese es mi punto de vista. Entendemos que cada uno va expresando su punto de vista, ¿cierto? Eso sí, que cada uno expresa su punto de vista, sí. Pero no estamos hablando de lo mismo, ¿no? De ninguna manera. O sea, yo, digamos, de lo que yo estoy hablando y de lo que dice Antonio, no tengo coincidencia, porque él está expresando algo distinto. A mi entender, él expresa algo distinto, que no tiene, Claro. no tiene que ver. O sea, de hecho, en el ejemplo que él pone, ¿no es cierto? Qué sé yo, es el ejemplo que él ponía de que el bebé llora y el bebé no sabe. Sí, bueno, el bebé no sabe, estamos de acuerdo que el bebé no sabe. Pero la persona que le prepara el alimento sí sabe. Entonces, si queremos, y aparte nada, igualmente ese ejemplo para mí está lejos, pero yo qué sé. Pero el tema es cuando, a ver, uno cuando observa el mundo, uno cuando se plantea las cosas. Uno se plantea las cosas y las cosas que están adentro mío, están adentro de mi cuerpo, yo me meto la mano adentro mío, o las cosas están afuera y yo me dirijo al mundo. Porque de hecho el ser humano es apertura al mundo. Entonces debe haber algo que está afuera de mí. Sí, eso es indiscutible. Ahí hay dos personas levantando la mano. Una es Oscar y otra es Antonio, que levantó 2 veces. Ahora, yo les digo una cosa, si se nos corta, nos volvemos a encontrar, porque ya estamos a 15 minutos del cierre, pero si se nos llega a cortar, nos volvemos a juntar, ¿sí? Cualquier cosa, alguien pone en el grupo o se podía, perdón, quiero... No, creo que tienes que volver a mandar el link. No, hay que poner otro. Sí, tienes que poner otro, sí. Bueno, no cualquiera de ustedes pone otro en el grupo y ahí continuamos, ¿está bien? Perfecto. Ahí está. Vas, Toño. Va Antonio. Bueno, iba a coger el testigo de la taza que me ha gustado, el ejemplo de la taza. Hay tazas, muchas tazas, uno ve tazas, hay infinidad de tazas, pero si nos remontamos a la primera taza, antes de que existiera la primera taza, no existía ninguna taza. ¿Dónde estaba esa taza? En la cabeza de alguien. Entonces, a ese alguien se le ocurrió crear una taza. La taza ya se externaliza. Lo mismo que pasa con la taza, pasa con todo. No existe nada, se crea desde dentro. Entonces, a alguien se le ocurre, crea la rueda, crea el coche, crea las cosas. Las cosas no existen porque sí. Las cosas existen porque nosotros las estructuramos como tales.
a eso me refiero. O sea, la realidad en sí no está, o sea, no es algo dado, es algo que nosotros construimos. Y cuando me refiero a realidad no es como simplemente cómo hacer las cosas, sino los objetos. Y voy a poner también el ejemplo del libro. Aquí tengo un libro. Este libro es un objeto externo, pero este libro a alguien se le ocurrió escribirlo, a alguien se le ocurrió imprimirlo, a alguien se le ocurrió hacer las hojas, a alguien se le ocurrió encuadernarlo, y el conjunto de esa estructura da lugar al libro. Pero este libro en su momento no existió, existió en la cabeza de gente. A eso es lo que me refería. Perdón, bueno, ¿ves? No hay forma porque estamos hablando de cosas distintas. Ok, vamos a No sé si darle son lugar. cosas, Vamos a son darle cosas lugar a Oscar, que distintas. levantó la mano, y después continúa. Levanten la mano y vamos así Que no nos... siempre hablamos de las cosas que ya están afuera. Hablamos del ser humano que cuando ya nació, no cuando está adentro y no nació todavía. A mí me gusta Sí. cuando Eduardo vierte sus opiniones y ya no coinciden, porque nos obliga a profundizar en el tema. Me encanta que lo haga. Y en este caso yo coincido con Antonio, porque desde la disciplina mental vamos cayendo en cuenta que el mundo es el que yo estructuro. Mundo y uno son lo mismo. Conciencia y mundo somos lo mismo. El mundo no existiría si no está la conciencia, y la conciencia no existiría si no está el mundo. Y cuando Eduardo habla, a mí me dio la impresión de que habla de la función de la imagen. ¿Dónde se emplaza la imagen? Y si se emplaza correctamente, pues entonces voy hacia la taza o voy hacia el baño. A mí me parece, a lo mejor habría que profundizar más en lo que comenta Antonio, ¿no? Pero bueno, yo agradezco que se den estos intercambios con el respeto que siempre ha habido en este grupo. Bueno, eso. Bueno, gracias. Gracias bueno, no sé si Edu, vos habías levantado No, la sí, mano. Sí, sí, había perdón. levantado la mano. Sí, dale, No, a dale. ver, me parece, o por lo menos, bueno, nada, por lo menos, voy a decir por lo menos cómo yo hago las cosas. Si me está hablando de percepción, es porque el objeto lo estoy percibiendo. Sea que, nada, por alguna cuestión, no sé qué, agarré la taza y me la metí dentro de la panza, entonces la percibo dentro del cuerpo, o la taza está fuera de mí. Pero si el punto es la percepción, no es una taza que no existe, es una taza que estoy percibiendo, que está delante de mí. Me parece que en ese punto, o yo por lo menos atiendo a eso que se está diciendo. Entonces el objeto ya está creado, está ahí, la taza puede ser roja, verde, hay millones de tazas. No se está hablando de funciones, no se está hablando de, tampoco, ¿cómo se llama esto? De cuando nos ponemos de acuerdo en todo, entonces de convenciones. No, hay un objeto que está, hay un mundo que está fuera de mí, hay un mundo objetal que existe, ¿no es cierto? Y hay un mundo que aspiro, y en esas aspiraciones digamos, hay un momento en el que digo, a esto que aspiro, ¿es ilusorio o es una verdad, o es importante para mí? Eso es lo que entiendo. Me parece que es, digamos, es como lo que tengo a mano, no lo que, qué sé yo, alguna vez fue o va a ser, porque también hay un montón de objetos que ahora no son y seguramente mañana van a ser. El ejemplo está hablando de la Adolfo, percepción, entonces es lo que Un percibo. minuto, Sí. Beita, un minuto que no, pero quiero cierre. interrumpir ahora. Adolfo, Ah, Que, eso que estás diciendo no está negando que tienes un mundo interno, ¿no? no, Obviamente. creo que no, creo no estar negándolo. Pero Bien. porque de hecho a lo que está afuera lo veo desde adentro de mí. Pero si me están, digamos, si el ejercicio o el texto habla de percepción, debe ser cosas que, por alguno de los sentidos, ¿no es cierto?, están ahí a una distancia mía y yo los puedo percibir. Entonces, en ese percibir, o sea, el objeto está, ¿no es cierto? Y yo, digamos, del objeto, como lo estoy percibiendo, como aparte mis sentidos son limitados y aparte como mis sentidos perciben con error, entonces es que tengo que ir y dirigirme y observarlos y observar y decir, bueno, a ver qué cosa me estoy creyendo de lo que percibo, no sé qué. Pero el objeto está claramente afuera, o está adentro, no sé, capaz que me estoy percibiendo las tripas.
Pero bueno, es lo que yo entiendo, digamos, ¿no es cierto? Claro. Sí, no, Eh, me gustan los ejemplos, me estoy percibiendo las tripas. ¿Viste cuando drop, 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 tomás agua y hace ruiditos? bueno, está Es bien, una pero bueno, percepción, claro. son percepciones. Y Claro, yo, digamos, lo que puedo hacer es dirigirme a ella. Digo, bueno, a ver esto que quiero, ¿tiene sentido, no tiene sentido? Me parece que es un poco eso. claro. Bueno, no sé por qué nos fuimos con los objetos externos, la verdad que no era el tema, nos fuimos yendo, ¿no? Me parece que... Porque habla de meditación. Ah, claro, por la Y cómo, meditación trascendental. Sí, y sí, la sí, meditación se entiende en sí. observar los objetos. Sí, sí, la primera parte de meditación trascendental, si hablamos de la disciplina, en la primera parte es la observación de los objetos, pero después, claro, va haciendo otra cosa. No En la sí, primer conferencia del negro, en sí, meditación trascendental, él dice, yo medito cuando me doy cuenta. claro, claro. Es cuando hay un observador que va viendo lo que va haciendo, lo que va Eso, haciendo bueno. uno mismo, ¿no? Claro. Sí, sí, es así. Ahí, Sí, Oscar, y levantaste. allí al principio uno va cayendo en cuenta que uno ve las cosas a través de los ensueños. Y luego todavía más, uno cae en cuenta que los sentidos estructuran de una forma el estímulo y luego llega la conciencia y lo volvemos a estructurar. Todo el Y tiempo. entonces por eso Sí, caemos en cuenta que lo que percibimos es ilusorio, porque la percepción no solamente se conforma de los estímulos, sino también de los datos que manda la memoria. Entonces todo eso se mezcla y estructuramos la taza. Y entonces sabemos que es taza porque la estructuramos así, de esa manera. sí, Cuando lo vemos sin ensueño, cuando hacemos el esfuerzo de atender a la fenomenología, entonces vamos a la minucia del objeto. Y eso de ver la minucia del objeto es verlo sin ensueño y es verlo puro, puro. Pero eso cuesta mucho trabajo, porque la conciencia opera siempre enlazando actos y complementándose en uno. claro. Y ahí pasamos a la segunda cuaterna. Entonces, esto se vuelve más complejo. Por eso, los registros que uno va teniendo cuando uno percibe el mundo, uno lo primero que cae en cuenta es que para que uno perciba algo, se estructura desde el sentido y luego los 5 trabajando en conjunto y luego los sentidos internos trabajando en conjunto y luego la memoria. Entonces, eso que está allá afuera, porque sí está allá afuera, pero es algo que construimos desde adentro. Es algo muy complejo, muy complejo, que valdría la pena que lo profundizáramos en este caso de la meditación trascendental, que tiene que ver con los actos objetos, siempre eso es permanente, Sí, sí, indisoluble, ¿no? sí. Y cada acto para la conciencia se convierte en un objeto. Sí, está Sí, unido. sí. Bueno, pero vos querías decir algo, yo creo que ya ahora está por caerse esto. Si alguien quiere ir poniendo en el grupo para poder hacer algún trabajito después de meditación. ¿Qué- ¿Querías decir algo, Antonio? No, con respecto a lo que decía Oscar, que ahí vas profundizando hasta tal punto de que, por ejemplo, con el ejemplo de la taza, que llegas a la conclusión de que lo que llamas taza o la función de la taza no es la taza en sí, sino es la oquedad que tiene la taza. O sea, que va más allá de lo que es el objeto. Realmente la función es el agujero que tiene la taza, que es donde vas a llenar el líquido, no lo que llamas taza, que es un poco la cubierta. No sé si me he explicado. Ahí me he liado un poco. Sí, No te has explicado. Sí, de nuevo, cogemos el objeto, lo llamamos taza y es un poco la porcelana. Pero realmente la función, ¿para qué sirve la taza? Para echar el café dentro. Entonces lo que realmente tiene valor, la funcionalidad de la taza o el vaso, es la oquedad que tiene dentro. Es lo que va a servir para que puedas absorber el café, para que puedas beber el café.
Y sin embargo te quedas con la parte externa. Es decir, si vas profundizando más, como que te vas dando cuenta del objeto en sí y de cómo lo has estructurado. Después ahí está, ya está. Ya estamos, Oscar. Ya quiero leerles lo que dice el maestro en Contribuciones al Pensamiento en Psicología de la Imagen. Y dice, entendemos la percepción como una estructuración de sensaciones efectuadas por la conciencia, refiriéndose a un sentido o a varios sentidos. Y de aquí uno forma una imagen que es estructurada, una imagen que se manifiesta en una representación, que aparece en el espacio de representación y ya es estructurada. Por eso es complejo y por eso cuando uno lo registra, uno cae en cuenta que ese mundo es ilusorio, pero que además uno está completamente conectado con el mundo, somos uno. Nada más quería aportar eso para que recordemos qué es la percepción. Eso. Ok, gracias, Oscar. No sé si quieren hacer algún otro comentario. Voy a buscar... No, siempre me olvido de traerme un librito a la oficina. Entonces, no tengo librito. Y voy a buscar, a ver, ¿qué experiencia les gustaría hacer si nadie más quiere hacer comentarios? Hago un último comentario, pero porque, bueno, qué sé yo, dice, a ver, o por qué, digamos, dice, la religión interior presta especial importancia a la meditación trascendental como método de liberación interior. Porque te liberas de los contenidos. ¿Es una pregunta? Perdón, era una pregunta. Es una pregunta. Ah, sí, está, ok. Sí, estabas contestando, Antonio. Sí, te liberas de los contenidos. Hay una liberación de los contenidos y tienes una percepción nítida. Percibes la realidad como es, no a través de la ilusión de los sentidos, como hemos visto antes en la psicología de la imagen. Entonces tienes más criterio de la realidad, que no es la realidad. Eso responde, o sea, te responde, Edu. No más palabras, no más preguntas, señor juez. Eso, ¿sabes qué me recordó? Esa experiencia del tío en el desierto, que lo juzgan y después lo mandan al desierto y después dicen que se habían equivocado. ¿Se acuerdan? El gran error creo que era. El gran error. El Dice, gran error. ¿y usted cuál es su deseo? Un vaso con agua. Sí, y se hacen unas gárgaras. Dele un vaso con agua. Ya está. ¿Cómo ya está? Nada más, sí, ya está. Le dieron un vaso con agua. Bueno, mándelo al desierto. Déjenlo ahí y sobre todo sin agua. Sin agua. Sí, era... Sí, está muy bueno el gran error. Está muy bueno. Sí, me recordó eso. Pero Nada más sobre que todo después... sin agua. Sí, muy bueno, Nieves. Bueno. Pero este gran error no es el mío. No, pero no. Disculpa, ¿no? Pero vos vas a el tuyo. ¿Qué estás diciendo? En todo caso puede ser el gran error de todos nosotros juntos. No. Ese puede ser un gran error el nuestro. Pero bueno, vamos a tratar de que no lo sea y avancemos en lo que sí nos gusta y que seguro nos ponemos de acuerdo. Porque la verdad que la realidad es algo muy difícil de comprender. Al final, en esta reunión, hemos fracasado. Siempre fracasamos. ¿Qué Y ahí nos posibilidad? vamos a desviar a la trascendencia.
Vamos a, claro, ahí entonces hagamos una experiencia que realmente nos conecte con la trascendencia y con aquello que nos une. Eh, y eso es todo. Bueno, entonces, miren, vamos a hacer porque no encuentro, no me dicen nada y no encuentro tampoco la experiencia de la fuerza, así que vamos a hacer bienestar y, y bueno, y mañana recuerden que me operan la manito, así que a las 7 de la mañana me lleva Daniel al hospital para que me hagan estas cosas que me hacen en las manos, que pues 7 de la mañana son las 10 de la mañana en México. 8, 9, 10, 11, 12. no, más Las 12. temprano. ¿No? Ah, sí, 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 cierto, es más temprano. Sí, 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 ustedes van adelantados 3 horas. Ay, Las 7 de la mañana son las 4 de la mañana por son las allá. 4 de la mañana. Bueno, a las 4 de la mañana estoy conectado contigo. Bueno, yo creo que me van a operar, dormí un rato más, creo que me van a operar a las 8, me hacen ir a las 7, pero me imagino que a las 8 me operarán. Sí, sí, Bueno, sí. entonces, ¿qué les parece si eh, nos adentramos a ese espacio interno y para ayudarnos, por lo menos yo les cuento siempre lo que hago porque a mí me resulta, es ir bajando los decibeles, los ruiditos internos, y lo hago de esta forma que es, tomo el aire, cada uno a su forma, sostengo un segundo y suelto todo el aire. Y lo hago varias veces. Entonces, para ayudarme, también vamos a ver qué puntos del cuerpo están con tensión, qué parte de mi cuerpo está tenso. Puede ser en la parte externa, en la parte interna o obviamente en la parte mental. Para darnos un mejor apoyo todavía vamos a utilizar las imágenes y esa que nos regaló el maestro, que es entrar y flotar en aguas transparentes, tranquilas, cálidas. Entonces me voy aflojando en esa sensación. Y voy tomando contacto con ese espacio interno. Y con cada uno de los presentes.
Vamos a traer también a este espacio a los amigos que hoy no pudieron estar. Fernando, Moni, Abeita, que no pudo volver a ingresar. Y también a aquellos seres queridos que se encuentran con alguna dificultad en su vida afectiva, en su vida de relación con otras personas o en su salud. Entonces, vamos a sentir como ese espacio se amplía, también se amplía nuestra respiración. Y tomamos contacto con una sensación que comienza en el centro del pecho y se va ampliando, una sensación de bienestar que se amplía cada vez más. Y que contiene a cada uno de los presentes y de las personas que hemos traído a este espacio. Sentimos ese bienestar. Sentimos ese bienestar que nos permite hacérselo llegar a cada persona. Queridos amigos, buenos amigos, para cada uno de nosotros, paz, fuerza y alegría. También para ti, paz, fuerza y alegría. Paz, fuerza y alegría. Paz, fuerza y alegría para todos. Gracias. Bueno, amigos, se nos fue alguien, me parece que Oscar no Oscar, está. sí. Se nos fue Oscar. Bueno, lo hemos perdido. Bueno, Buena semana. buenas, sí, Buena gracias. semana. Eso, que nos vaya muy bien. Que nos vaya muy bien. Que vaya muy bien a todos. Abrazos. Abrazos.